Buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a presentar la sustentación de nuestro artículo que lleva por título Reflexiones epistemológicas y metodológicas desde trabajo social sobre la intervención en el conflicto armado en Colombia, por Célica Rodríguez y Brenda Baena, asesorado por la docente Lewis León. Colombia ha afrontado por más de 5 décadas un conflicto armado y sus orígenes están relacionados en aspectos que tienen que ver en particular con la inequidad, la exclusión política, económica y cultural, el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, dando como resultado un conflicto complejo como se distingue en una guerra tradicional. Este conflicto armado en Colombia ha configurado la vida sociopolítica y económica del país, dejando consecuencias graves para las víctimas. La violación de los derechos humanos en Colombia se convirtió en la dura realidad de la vida cotidiana. La guerra ocasionada por el conflicto armado irrumpió la vida diaria de los campesinos, de quienes asistían a las escuelas. Además, no se puede desconocer que el conflicto armado interno en Colombia en la actualidad no ha desaparecido, sigue presente con otras dinámicas y con la participación de nuevos y viejos actores en el proceso, actores que trabajan para degradarlo y actores que trabajan para salir de esa situación interna de guerra y consolidar al fin una paz estable y duradera. En este contexto de conflicto armado se encuentran los desafíos, obstáculos y contradicciones éticas, teóricas, metodológicas y políticas de la profesión de trabajo social. Por esto, debe pensarse desde la construcción de comunidad, fortalecimiento de autonomías e identidad y reconstrucción de tejidos sociales y sujetos comunitarios. Por otro lado, Martínez argumenta mediante una postura hermenéutica que desde ahí se pueden construir lecturas que sean capaces de interpretar los silencios, vestuarios, manifestaciones culturales y tensiones que se presentan en los distintos territorios y que a su vez desde esas mismas narrativas se construyen identidades que permitan una emancipación. Esta misma autora argumenta el accionar de trabajo social desde una intervención fundamentada. Se afianza en las dimensiones políticas, éticas y morales, la cual se basa en una teoría y un accionar íntimamente ligados, moviéndose en un proceso de reflexión-acción que ratifica además la posición del trabajo social en la ciencia social, ubicándolo no solo desde un hacer profesional, sino también desde una fundamentación epistemológica, concibiendo al trabajo social como una fuente de conocimiento desligado a la intervención de la disciplina profesión y la linealidad operativa que basa su accionar en categorías rígidas. La autora argumenta acerca de la intervención del trabajo social y menciona las situaciones de tensión que existen dentro de estos escenarios, desde los cuales los sujetos se enuncian y se identifican las diversas maneras de representación cultural, étnica, de género, etc., que cuenta con unas historias particulares que no deben ser subvaloradas. Sino que desde esas diferencias, buscar que los procesos de intervención desde trabajo social en el marco del conflicto armado logren hacer lecturas de las tensiones y contradicciones cotidianas que se sitúan dentro de los mismos contextos de conflicto, donde se agudiza la discriminación contra cierto tipo de población. Las tendencias sociocríticas o conflictivistas en trabajo social se orientan hacia la necesidad de generar transformaciones estructurales en la sociedad, desde una perspectiva dialéctica en la que prima el protagonismo de los sujetos y la lectura del contexto, desde una dimensión de totalidad, claramente respaldada por el análisis crítico de condiciones estructurales. Muñoz afirma que la relación teórica-práctica se asume desde la importancia de lograr una relación directa entre el pensamiento y la aprehensión de la realidad, en tanto relación antagónica, reconociendo sus dinámicas de configuración a partir de la comprensión crítica del devenir histórico y la correlación de fuerzas existentes a las mismas. Martínez nos orienta a pensar que el conflicto armado de trabajo social no solo enriquece a la profesión en términos de producción de conocimiento, sino que también hace un aporte significativo a la construcción del tejido social, a la construcción de paz y de reconciliación en el territorio, donde son las voces y los discursos de los sujetos. Haciendo énfasis en la claridad que se debe tener desde el trabajo social en torno a visibilizar a las víctimas como seres capaces de promover y transformar sus condiciones de vida, desde actitudes más responsables y activas, porque sustenta que en medio de estos procesos existen quienes se acostumbran al asistencialismo, tomando una postura pasiva. Martínez además expresa que no se debe pensar en los procesos de intervención como algo acabado en el momento que se llega a una comunidad, y que tampoco es lineal, en la que se debe seguir un paso a paso. En cambio, sí es un espacio de interacción,
de intercambio de saberes y conocimientos, pero también un escenario donde emergen diversas reflexiones que explican el conflicto armado. Teniendo estos una relación según las autoras y de acuerdo a lo expresado, el trabajo social surge por la necesidad de brindar asistencia a las víctimas del conflicto armado, pues éstas se vieron obligadas a desplazarse a las grandes ciudades o capitales del país por la amenaza de estos grupos al margen de la ley. Dejando atrás todas sus tradiciones, costumbres y un rompimiento del tejido social que los diferencia de los capitalinos, las víctimas del conflicto armado se vieron obligadas a dejar sus territorios, sus campos y parte de toda una vida construida a pulso. El accionar del profesional de trabajo social debe responder a esta realidad actual y exigir que la construcción disciplinar sea constante y continua, buscando estrategias de intervención que vayan encaminadas a la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de los procesos para la construcción de una paz verdadera. Esto solo es posible si se hace desde, con y para las víctimas.